Da, ta, ta, da, da, ta, 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 da, ta, da, ta. Bien. Bienvenidos, queridos tripulantes. Espero que todos se encuentren muy bien. Les deseo una cálida bienvenida a este humilde y pequeño espacio del mundo podcaster llamado el Capitán Nemo. El día de hoy les presento este episodio llamado La Guerra del Miedo. El episodio del día de hoy. Qué título más raro, ¿no? Suena como la versión de los Juegos del Hambre, pero en mala calidad. Bien, hoy día nos vamos a situar en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, en el año 1898. Del subgénero de la ciencia ficción y la novela apocalíptica, en el país de Reino Unido y con el título original de The War of the Worlds, perdón los anglohablantes que están en la audiencia, The War of the Worlds. No, ni aunque lo pronuncie de nuevo me va a salir. Bueno, estamos hablando de La Guerra de los Mundos, del escritor inglés Herbert George Wells. Una de sus obras más notables, hemos de decir. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué se le consideró como el continuador de Julio Verne? ¿Por qué la Guerra del Miedo? ¿Por qué todo? Bueno, las respuestas aquí en el Capitán Nemo. Quédate con nosotros. Hablemos un poco de H.G. Wells, como se le conoció y cómo firmó sus libros. H.G. Wells fue un escritor y filósofo político inglés. Él nació en Bromley en el año 1866, un 21 de septiembre. Él fue un reconocido doctor en biología, pero como bien lo podemos conocer en sus obras, él se dedicó a la escritura del género de ciencia ficción. Su pensamiento político fue muy relacionado al Partido Laborista. De hecho, él se declaró abiertamente un socialista y dedicó su vida también a poner la ciencia como algo importante sobre sus estudios y sobre la vida en general. Él tenía una visión de la educación súper transformadora. Él decía que la educación era aquel elemento que necesita toda la sociedad para poder ser transformada y para poder ser diferente, para poder ser mejores personas. Él en su escritura se abocó a lo que es el género de ciencia ficción y sus obras más reconocidas son La Máquina del Tiempo, del año 1895, La Isla del Doctor Moreau, del año 1896, El Hombre Invisible, del año 1897 y finalmente también La Guerra de los Mundos, del 1898, que es quizás una de sus obras más emblemáticas. Una de sus comparaciones es la que tiene con Julio Verne, que como también lo conocemos, su subgénero también era el de la ciencia ficción. Y que si nosotros comparamos las obras de cada uno de estos dos escritores, podemos encontrar similitudes en su visión del futuro, que era innovadora. Uno, por ejemplo, H.G. Wells, veía el futuro como algo incluso apocalíptico. Por su lado, también Verne veía el futuro de forma en la que los seres humanos, nosotros, la ciencia, ha crecido tanto que podemos llegar a la luna, podemos descubrir nuevas cosas. Bueno, sobre la figura de Julio Verne se han circulado muchísimas comparaciones sobre lo que podríamos nombrar nosotros como un Nostradamus de su época. Una persona que anticipaba la ida a la luna, anticipaba la ida a otros planetas, lo que hoy, por ejemplo, quiere conseguir Elon Musk. Bueno, vamos a dejar hasta ahí ese tema. Vamos ahora al resumen del libro. Una sinopsis más bien. ¿Cuál es la trama de la historia? La Guerra de los Mundos trata de la invasión marciana a la Tierra. Es contada por un narrador protagonista que está viviendo todos esos sucesos. La historia se centra en ese narrador. No se nos dice el nombre,
pero se nos cuenta que es una historia que no está siendo contada en el transcurso de los acontecimientos, sino que fue contada 6 años después de lo sucedido, en el año 1904. Inicia con el relato desde un observatorio al que había sido invitado el personaje principal por un notable astrónomo llamado Ogilvy. Allí, en ese observatorio astronómico, son testigos de una explosión sucedida en la superficie de Marte. Y es allí donde inicia todo el caos, porque días después cae un meteorito, aparentemente un meteorito, cerca de Londres. Un meteorito que el narrador describe como un artefacto misterioso. El problema es que al pasar los días, de ese artefacto salen seres extraterrestres, cilindros artificiales del que salían grandes trípodes, andantes, marcianos, esos trípodes de 30 metros, que eran llamados máquinas de guerra porque destruían y quemaban todo a su paso. Ahí comienza el caos. Ahora, como una breve reseña, el libro es algo muy cautivador. No es algo, es muy cautivador. Porque tiene una descripción realista de todo lo que está sucediendo. Es capaz de transportar a quien lee a los acontecimientos dichos. Hace un uso de un lenguaje simple, es cercano a todas las personas, no te pierdes en la lectura con lo que estás leyendo, sino que es muy fácil poder entender lo que está pasando. 100% recomendable. ¿Quieres suspenso? ¿Quieres no parar de leerlo? Bueno, pues lee The War of the Worlds de H.G. Wells. Este libro, como es una de las primeras obras en las que se trata una invasión alienígena, fue de mucha influencia para obras posteriores. Dio ideas en guionistas de películas, a escritores, para diversas tramas, para diversos libros. Y me atrevería a decir que dio pie a un montón de conspiraciones en torno al fenómeno extraterrestre, a lo que después se fue a llamar UFO, OVNI en los hispanohablantes. Y creo que una de las razones también por las que el Área 51 nos trae tanto misterio, nos evoca tanto un saber de qué se trata, qué hay ahí, qué se esconde. Bueno, con los años se ha adaptado al cine esta historia. En el 2005, por ejemplo, se hizo una película protagonizada por Tom Cruise y Dakota Fanning, pero más en el contexto norteamericano, estadounidense. Y también tengo la información de que se hizo una miniserie con tiempo después que se lanzara esta película de Cruise y Fanning. Y de hecho ayer estaba pensando, mientras estaba ordenando las ideas y todo lo que iba a presentarles hoy día, en que hay algunos guiños en una película infantil, una animación infantil que se llama Chicken Little del 2005 también. Chicken Little, el pollito que sale en la película que dice "el cielo se cae". También me pareció muy interesante porque si uno empieza, yo tuve que empezar a recordar la trama de esa película que vi en su tiempo, claro, hace años atrás, cuando era niño. Y es que cuando salen esos seres del cielo, parecen como la descripción que hizo Wells en su momento, como unos seres con inteligencia que querían destruir a todo lo que estaba a su paso. Bueno, cosas que aparecen en mi cabeza. Pero una de las influencias más conocidas, y es una de las que para mí son las más importantes, fue la que sucedió en el año 1938. O sea, 4 décadas después de la publicación del libro,
conocida por ser una de las interrupciones de radio más importantes. Lo que dejó esta interrupción en la radio CBS en Estados Unidos fue inimaginable. Estamos hablando del radioteatro de Orson Welles. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Bueno, esto sucedió en el año 1938, un 30 de octubre. Un poco para explicar el contexto en el que sucede, estamos en un contexto de guerras. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. La gente en ese tiempo oía mucho la radio, o sea, quería enterarse de cosas, de lo que estaba pasando en otros países, de cómo estaba la situación mundial, pero también la gente escuchaba la radio para entretenerse. Esa era como la televisión en nuestra época. La gente a través del oído se imaginaba, intentaba distraerse de todo el contexto bélico y difícil que estaba sucediendo. Entonces, a través de la radio ese era su método, esa era su forma. Entonces, en ese momento, mientras oían la radio, 12 millones de personas escuchando, sucede esta interrupción. Lo que nosotros pudimos escuchar en la radio y cómo aparentemente interfieren las señales para decirnos que se trata de un radioteatro, una representación, que nada de eso es real. Pero te transporta tanto ese radioteatro que tú crees, a pesar de las precarios recursos que había en ese tiempo, incomparables, claro, con lo que tenemos hoy en día y lo que somos capaces de hacer a través de los efectos de sonido y muchas cosas más. En ese tiempo, la brillante mente de Welles provocó, junto con su compañía de teatro, hacer algo pero tremendo. Así los presentaron: Orson Welles y su Teatro Mercurio de Ondas. Ese radioteatro tuvo un efecto, un impacto tan tremendo, y por eso le quisimos llamar a este podcast La Guerra del Miedo, porque al día siguiente de producido la interrupción radial, las portadas de los diarios eran: pánico en tal estado de Estados Unidos, pánico en tal ciudad, choques, muertes. Les tengo que contar algo: Orson Welles no se imaginó el producto de lo que habían hecho ese día en la radio CBS. Él tuvo que indemnizar a gente de campo en Estados Unidos. Fue algo impresionante, algo sin precedentes. No ha vuelto a acontecer algo tan importante e impactante como lo que sucedió el 30 de octubre de 1938. Fue algo... ¿Qué les puedo decir? Si yo hubiese estado allí, probablemente me integro a la mitad de ese radioteatro. Yo me creo que el cielo se cae. Pero bueno, amigos, esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, desde aquí del corazón, desde la cuchara de Capitán Nemo hasta ustedes. Espero que se encuentren bien, que se cuiden. Nos vemos la próxima semana con otro podcast más. Así que nos vemos hasta el otro puerto. Cuídense.